Muy buenas, chavales, pues nada, estoy de nuevo con todos vosotros. Hace un frío en mi ciudad, qué pela. Es posible que estéis escuchando algunas máquinas de unos agricultores que tenemos cerca de la finca, están trabajando, están haciendo cortes, en fin. Espero que me escuchéis a mí bien a través del micrófono, no lo escucháis tanto a ellos como yo sí lo estoy escuchando ahora. Y nada, pues como decía, tenía muchísimas ganas de estar de nuevo con todos vosotros, saludaros, aunque sea a través de una pantalla, de un móvil, de una tableta, de un ordenador. Al final se trata de pasar un buen rato y pasarlo con todos vosotros. Bueno, estáis viendo que hoy toca una pequeña revisión de varios artículos que me han enviado y vosotros a lo mejor estáis pensando, ostras, Ale, ¿y esta marca cuál es? Yo no la conozco. Bueno, esta marca es una marca que forma parte de la compañía Vector Optics. Ya sabéis que yo formo parte de su equipo de colaboradores y bueno, me mandaron estos dos visores para que os explicara un poco, hablara un poco de ellos y como decía, estos visores salen de la misma fábrica que sale cualquier Vector Optics que tenemos en el mercado. Simplemente, bueno, digamos que es una subempresa dentro de la compañía que fabrica visores enfocados a un tipo de visores más económicos, ¿no? Pero no significa que no sean buenos. Son buenos si tenemos en cuenta el precio en el que se están moviendo. También son visores que están enfocados más para carabinas de muelle, carabinas de rifles de percusión anular, calibre 22 LR. Y bueno, me han enviado los visores, yo ya he montado uno en casa, ya sabéis que siempre me gusta montarlo en casa por aquello de nivelarlo y tal. Haré una prueba con este que tengo montado, os explicaré un poco y haré también, ya aprovecho que estoy en el campo y daré algunos tiros. Bueno, ¿de qué visores se tratan? Si os parece, empiezo por este que tengo ya montado. Este es el Vector Optics, el S4, 416 con campana de 30, perdón, campana de 44 y tubo de 30. Es un visor que es de primer plano focal, tiene una lente de 35 milímetros y una pupila de salida de 11 a 2,75 milímetros. Siempre hablamos en milímetros. Os recuerdo, la pupila de salida que es, ya lo dije en el anterior vídeo que subí al canal sobre otro visor y bueno, la pupila de salida es el haz de luz, ¿vale? El haz de luz que entra por aquí y al final llega hasta nuestro ojo y depende del tamaño también del zoom al que lo tengamos puesto. En este caso sería 11 milímetros en la parte más angular en cuatro aumentos y 2,75 si lo llevamos hasta 16. Como decía, tiene un tubo de 30 y un valor de clic de 1/10 miliradianes por cada clic. Eso se traduce que a 100 metros, como siempre, cada clic nosotros modificamos 1 centímetro en la zona de impacto. Seguimos con el tubo de 30 y gracias al tubo tiene un ajuste de corrección tanto en altura como en deriva de 15 miliradianes. Un valor muy bueno si tenemos en cuenta la gama de precios en la que estamos hablando, ¿vale? Es un visor muy económico, pero con algunas características que no son características, por así decirlo, o etiquetarlas de la gama Pro o Top Pro, pero para el precio que tiene están muy bien. Con lo cual tiene 60 clics por vuelta porque tiene una, como se suele decir, no tiene un rango de ajuste por vuelta de 60 clics. ¿Qué más os cuento? El paralaje. La rueda del paralaje es muy suave, ¿vale? No es la más suave que he probado. Por ejemplo, el Veyron es mucho más suave, pero esta está bastante bien. Además, tiene una rueda de paralaje nos va a ayudar a afinar aún más el paralaje, que ahora os la enseñaré. Su paralaje mínimo comienza en las 15 yardas, serán aproximadamente unos 12 metros, hasta el infinito. Este visor también cuenta con una longitud total de 315 milímetros y es muy ligero, porque pesa tan solo 520 gramos aproximadamente. Su campo de visión no es tampoco nada del otro mundo, pero tampoco es corto, ¿vale? Estamos hablando a 16 aumentos a 100 yardas tenemos 2,2 metros aproximadamente y a 16 aumentos unos 8 metros, entre 8 y 9 metros. Por cierto, si escucháis algunos disparos, si vais a pasar alguna persona por aquí detrás, es mi amigo Nono, ¿vale? Que él ha aprovechado, se ha venido conmigo y está haciendo unos disparos con su carabina y bueno, os lo digo para que lo sepáis, que no os asustéis. ¿Qué más os cuento? La retícula me gusta muchísimo. Es de árbol de Navidad, pero este sin embargo me gusta un poquito más. Este es muy parecido al del Taurus, si no es prácticamente, son primos hermanos. Ya sabéis que a mí me gusta la retícula lo más limpia posible. La retícula se llama VIS, a ver si me acuerdo, F1000 y como os decía, bueno, no lo decía, pero lo digo ahora,
esta retícula no está iluminada. Esta sí, pero esta no. Y ahora os explicaré el motivo. ¿Qué más os cuento, chavales? Aluminio de alta dureza, del tipo 60-61, de aluminio aeronáutico. Aguanta, al igual que otros visores de la gama Vector Optics de la gama Pro, aguanta una presión en golpe de 750 G. Así que, bueno, aunque son visores baratos, son visores muy duros. Como decía, este visor estos visores están enfocados para aire comprimido y rifles de percusión anular en calibre 22 LR. No sé si se podrá utilizar con mayor calibre, pero en las especificaciones dice claramente que son perfectos para ese tipo de visores. Y bueno, tiene un año de garantía y muchos de vosotros me preguntaréis, Ale, ¿y es resistente al agua? Sí y no. Los otros tenían un grado de sellado mucho mayor, este cuenta con un grado de IPX4, es decir, le puede llover sin problema, pero no podemos sumergirlo. Los otros sí que se puede sumergir, pero no creo yo que haya nadie que se le ocurra sumergirlo para ver si funciona o no funciona. Así que nada, la torre de altura y de deriva son muy suaves, cuenta con bloqueo, tanto la altura como la deriva, y bueno, son torretas las dos muy suaves. Sí que resulta... Sí que me pasa un poco como me pasaba con el Veyron, que cuando lo estás moviendo, estás subiendo, estás bajando, si baja un poquito la torreta ya se activa el bloqueo y ya no sube, o sea, ya no se modifica, ¿no? Entonces, bueno, es muy suave, pero por suerte cuenta con bloqueo para que de forma accidental no pudiéramos sufrir ningún cambio ni de altura ni de deriva. Como decía, la rueda de paralaje es muy suave y no tanto la rueda de aumento. Esta sí está un poquito más dura, pero no hay mucho problema porque no incorpora el visor, no incorpora una palanca de arrastre para hacer ese proceso de cambio muchísimo más sencillo. Viene con sus dos tapaderas, tanto en el ocular como en la campana. Y bueno, ¿qué os cuento? Vamos a sacar de la caja algunos de los complementos que trae. Entonces, dejo esto por aquí. Bueno, para comenzar, trae un parasol. Yo no se lo he puesto todavía, pero trae un parasol que en este caso, ahora mismo que me está dando el sol de cara, vendría de escándalo. Trae también una rueda de paralaje de aluminio. No la he puesto todavía, como estáis viendo, pero bueno, sí que se la pondremos. Trae también la palanca de arrastre y luego trae también unas monturas. Vector Optics siempre manda con sus visores unas monturas. En este caso, las que yo he recibido son para rail Picatinny de 22. Esta Wairau, pues bueno, tiene un rail Picatinny tiene un rail de 11, así que he tenido que utilizar otras monturas que yo tengo. Y bueno, algunas instrucciones, un paño de limpieza con el logotipo de Big Top y poco más, chavales. Así que nada, no sé si cortar el vídeo, empezar ya a contaros cosillas sobre este visor. Este visor, la verdad que va a ser un poquito más ligero la revisión, porque bueno, tampoco tiene mucho más que contaros, más que este. Simplemente, bueno, cambia un poco algunas características como el peso y tal. Y bueno, yo lo que voy a hacer ahora, que después de este vídeo haré un pequeño corte, montaré una diana en algún sitio y le pondré la Scope Cam. Tengo miedo a poner la Scope Cam porque este visor sí que aguanta, como decía antes, carabinas de muelle, y de hecho se ha fabricado para eso, pero la Scope Cam no sé yo si me aguantará. Esta carabina está a 12 de julio solo, 12-13 de julio máximo, y bueno, por lo menos haremos algún grupillo. Me da igual cómo salga, y como salga ahí se queda grabado y se la quito porque tengo miedo que se me pueda romper. Pasamos a ver, pongo esto por aquí así, que se quede guay. Pasamos a este visor. Este visor no está montado, lógicamente, lo voy a sacar. Y me permití un segundo. Bueno, pues ya estoy con vosotros. A ver, ¿qué os cuento de este visor? Este visor va de 4 a 12 aumentos, tiene una campana de tan solo 40 milímetros y un tubo de 25 milímetros. Es un visor que, aunque dicen que está también fabricado especialmente para carabinas de aire, no se puede utilizar, o casi no se puede utilizar, en carabinas de aire, por lo menos en este tipo de carabinas de muelle de baja potencia. ¿Por qué? Porque es el único punto que yo le veo en contra. No tiene paralaje, es un paralaje fijo a 100 yardas, que serán aproximadamente unos 92 metros, y no tiene corrección de paralaje. Es quizá uno de los precios que tenemos que pagar para comprar un visor de estos cuando se mueve en una gama de precio tan barato. Se ve muy bien. Yo creo que este es un visor 100% para cazar, porque tiene una retícula iluminada muy buena, muy intuitiva, iluminada en varios colores, en el rojo y en verde, además con 5 intensidades cada uno. Espectacular. Pero claro, es un visor que para disparar a poca potencia no se puede
puede utilizar. Bueno, pues este visor es de primer plano focal, creo que lo dije, y este visor es de segundo plano focal. Este creo que se denomina, lo tenía por aquí, el SOI. Este es de segundo plano focal. Tiene un alivio ocular de 100 milímetros y una pupila de salida de 10 milímetros a 3 milímetros, dependiendo de, como decía hace un momento, de donde tengamos nosotros puesto nuestro ajuste de zoom, de aumento. Ambas lentes están recubiertas con lentes multicapa y purgadas en nitrógeno. Esta tiene un campo de visión a 100 metros aproximadamente, de 10 metros si lo ponemos en 4 aumentos y de 3 metros si lo ponemos en 12. Y en este caso es una retícula que, como decía antes, sí está iluminada. Una retícula VNM de 1000, con lo cual cada clic corresponde a un centímetro a 100 metros y utiliza una batería CR2032, la típica de botón que encontramos en la inmensa mayoría de visores. Sin embargo, tiene una campana muy pequeña, pero tiene un ajuste de corrección de 18.000. Una pasada, perdón, una campana no, un tubo. Tiene un tubo fino relativamente, pero sin embargo tiene un ajuste de 18.000. Este lo tiene, habíamos dicho que era de 15, con un tubo de 30, nos vamos a un tubo más pequeño, 25, sin embargo tenemos 18.000 de ajuste, tanto en altura como en deriva. Al igual que está fabricado en tipo de aluminio 60-61 de tipo aeronáutico y también aguanta una presión de fuerza de 750 G. Al igual que su sistema de calidad en cuanto al agua y humedad es IPX4. Ya sabemos que aguanta salpicadura, lluvia y tal, pero no podemos sumergirlo. Y ¿qué más os cuento? La longitud es muy parecido a son 335 milímetros con un peso de 458, un poquito más ligero que este visor. Así que nada, yo voy a hacer lo siguiente, yo voy a montar las Copcam aquí ahora, voy a regular la carabina a 20 metros aproximadamente, a 25 metros mejor, que yo el cero suelo tenerlo siempre en 30 a 35. Vamos a hacer un grupo a 25 para que me cierre un poquito más, porque hace aire también, y sobre todo no quiero tampoco dar muchos disparos para calibrar la mira con las Copcam, porque bueno, o incluso en el grupo la puedo calibrar sin las Copcam y luego montársela y hacer el grupillo, pero bueno, prefiero hacerlo a una distancia más corta, 25 metros, y no tan larga, ¿no? Por aquello del aire. Y luego ya le montaré también las Copcam aquí para que vosotros podáis ver también a través de esta retícula cómo se ve, y también la retícula cómo es, ¿no? Cómo es la iluminación. Bueno, se me olvidaba, aquí las torretas están tapadas, son muy suaves, tremendamente suaves, un clic muy marcado, más marcado que estas son expuestas. Aquí no hay bloqueo, pero tenemos la tapa de cada una de la torre, tanto de deriva como de altura. Inconveniente, el anillo o la rueda de la iluminación está dura, muy dura. Está que, vamos, que una vez que esté montado hay que, con los dedos es complicado, hay que, supongo que luego con el paso del tiempo se irá suavizando un poco, ¿no? Como este tipo de cosas siempre cuando se usa, al final acaban cogiendo un poco más de suavidad. Y poco más, chavales. ¿Qué más os cuento por aquí? ¿Qué más trae esto por aquí? Trae un parasol, ¿vale? Para que se lo acoplemos a nuestro visor. Trae, al igual que la otra versión, un paño de limpieza. Trae algunas, no sé si esto lo trae o no, pero bueno, a mí me han echado unos discos de estos para poder ver los tamaños de los grupos. Una palanca de arrastre también para este visor. Y bueno, poco más, un poco de instrucciones que tampoco dice nada del otro mundo. Y al igual que el S4, tiene también un año de garantía y poco más, chavales. Hace un frío que pela. A ver quién es el que ahora que se pone a hacer disparos aquí. Yo tengo los dedos casi que ni los siento, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo, vamos a montarle las Copcam y vamos a hacer un grupillo que vosotros podáis ver cómo se ven. Os recuerdo, Big Top Optics es de la fábrica de Vector Optics, así que tenéis el respaldo de ellos también. La calidad prácticamente son iguales, únicamente le han quitado algunas características más importantes para abaratar un poquito el precio, pero la calidad sigue siendo muy buena. Estos visores son de gama, en cuanto a precio, de gama baja, pero la calidad es muy buena y están enfocados especialmente, como ellos me recalcaron, a carabinas de muelle y de aire, en fuego al menos hasta 22, calibre 22 LR. Pues nada, chavales, cojo la carabina, le pongo pongo una diana a 25 metros, 25-30 metros y vamos a ver cómo se ve, ¿vale? Venga, vamos al lío. Bueno, chavales, pues ya estamos en 25 metros
Acabo de poner allí un pequeño folio con un circulito rojo que le he hecho y bueno, voy a poner la cámara a grabar y bueno, vamos a disparar a ver qué ha salido. La tenía calibrada ya a 25 metros, así que nada, he pegado un par de disparos simplemente para confirmar el cero. He tenido que modificar un poquito la deriva porque hace un poquito de aire y posiblemente ahora no me esté pegando en el sitio porque hace aire y ya está. Entonces bueno, vamos a ver. Estoy disparando a 16 aumentos. Vamos a ver qué tal sale. Wow, me ha pegado muy bajo ahora. Vamos a ver. Se cayó la cámara. Es que no la he apretado demasiado. Así que un segundín, que hago un tiro y ya con esto concluimos el vídeo. Y nada, un segundito, hago el disparo, hago el suelo. Y nada, chavales, pues nada, para mí ha sido un placer. Espero que os haya gustado. Voy a apagar la cámara. Espero que haya gustado este vídeo. No he apretado mucho la cámara porque, bueno, tiene aquí el del ocular, que por cierto es muy suave. Y bueno, se ve que no lo habrá cogido bien la mordaza esta y no ha querido apretarlo demasiado. Y bueno, y se ha escapado, ya lo habéis visto. Así que nada, chavales, voy a disparar un poco más con este viento. No creo yo que pueda hacer mucho, pero bueno, hoy se trataba, como decía antes, de que vierais un poco la calidad del visor. Son visores muy baratos, con unas prestaciones altas, si tenemos en cuenta el precio. No lo podemos comparar con el Taurus, no lo podemos comparar con visores que cuestan 4 o 5 veces más, lógicamente, pero bueno, si estás buscando un visor barato con un mínimo de características y un mínimo de calidad, realmente este VipTop Optics es fantástico. Así que nada, el otro no lo voy a poder usar porque, bueno, ya sabéis que es para disparar a partir de 100 metros y con carabinas de aire, pues bueno, yo no tengo tampoco rifles como para poder usar ese visor. Así que nada, chavales, nada, lo dicho, un saludo y nos vemos en la próxima.